Buenas noches, estamos acá nuevamente para analizar temas que no se analizan en la prensa oficial de la República de Chile. Temas que pueden tener diferencias desde perspectivas metodológicas, doctrinarias y teóricas, pero que por lo menos se hace el esfuerzo de poder entender lo que ocurre en la tensa relación entre el Estado chileno y las comunidades u organizaciones autonomistas del pueblo mapuche en la denominada Macrozona Sur o Wallmapu. Desde hace 22 años hemos venido en escalada en diferentes estrategias, no solo por parte de las comunidades autonomistas, sino además por parte del Estado. Estrategias que tienen la característica y tienen en ocasiones toman la forma de que estamos frente a un conflicto de baja intensidad. Lo cierto es que la clase política ha hecho una exacerbación del juego político como parte de esta estrategia de contrainsurgencia en este conflicto que yo llamo ya a estas alturas de baja intensidad. Y lo digo así por las declaraciones que han salido durante los últimos 5 días a raíz, ¿cierto?, de la decisión del presidente Gabriel Boric de decretar nuevamente un estado de excepción para las provincias de Arauco y Biobío. Declaraciones que generaron reacciones tanto desde el mundo mapuche como desde el Estado chileno y de la estructura política que hoy día administra esos poderes. Contradicciones entre el fiscal nacional, la ministra Isquia Siches. El fiscal nacional dice que el estado de excepción no baja los delitos. Después la Isquia Siches dice, la ministra, que en realidad efectivamente la medida de estado de excepción es una solución parche, que solamente está orientada a resguardar las rutas. Pero las acciones que para las organizaciones autonomistas son de sabotaje se siguen realizando. Por lo tanto, aquí no está claro todavía o no sale a la luz todavía cuál es la estrategia que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric en este conflicto. Estrategia que ha sido utilizada de distintas formas, estrategia de contrainsurgencia, por otros gobiernos. Lo cierto es que las organizaciones mapuches de carácter autonomista tienen primero un proyecto político, se declaran o autodeclaran revolucionarias, tienen acciones de sabotaje e incluso han llamado a una resistencia armada. Algo que dentro del ámbito de la doctrina de Naciones Unidas y de declaraciones y pactos está reconocido, porque desde Naciones Unidas, y eso lo sabe la alta comisionada, lo saben todos los funcionarios públicos que están en esta materia, está legitimada la defensa de un pueblo cuando se ve amenazado, y en este caso se cumplen los requisitos porque efectivamente el pueblo mapuche tiene una demanda ancestral, algo que el propio Nicolás Eizaguirre reconoció al señalar cierto de expoliación, aludiendo a las palabras de el ex presidente de Chile, don Patricio Aylwin. Bueno, desde esa fecha hasta hoy nada se ha solucionado. Y en ese intertanto, las organizaciones autonomistas se fueron organizando, creciendo y hoy día tienen un escenario que es complejo para el Estado de abordar y que ha sido discretamente tapado por parte de todos los gobiernos, el de Michelle Bachelet, el de Ricardo Lagos, el de Piñera y el de Boric. La derecha, sobre todo Renovación Nacional, tampoco reconoce lo que verdaderamente existe.
Lo disfrazan de crimen organizado, lo disfrazan de narcotráfico, dicen que el pueblo mapuche no quiere este tipo de acciones, pero lo cierto es que si uno va a la zona ya desde Contulmo hacia Cañete y continúa hacia Carahue, el número de reivindicaciones territoriales es impresionante. ¿Cómo va a ser el Estado para poder restituir esos territorios? No lo sabemos. Hay un plan, por cierto. ¿Con quiénes va a negociar ese plan? ¿A quiénes les van a repartir esas tierras? ¿Qué va a pasar con la lucha que han hecho las organizaciones autonomistas? ¿Se va a reconocer el derecho que tiene cada pueblo consagrado en Naciones Unidas a defenderse, a no desaparecer? Hay temas profundos que lo han dicho historiadores, lo han dicho especialistas en la materia, reiteradamente en la televisión, pero al final del día lo que impera es esta estrategia de contrainsurgencia que está avalada por la clase política de derecha, de centro derecha y de una parte de la izquierda. Las palabras de Luis Tranamil hace unos días en la prensa, un representante de una organización mapuche autonomista, fueron esclarecedoras. Dice, estamos dispuestos a dialogar, pero no con fusiles manchados con sangre. ¿Aludiendo a qué? Aludiendo a que efectivamente han habido víctimas. Algunas serán por esta lucha, por este camino hacia la reivindicación de la autonomía y la liberación del pueblo mapuche. Otras tal vez han cruzado entre medio de este juego entre narcotraficantes, crimen organizado y parte de la inteligencia que también se ha metido en el lugar. No lo sabemos. Nadie sabe hoy día con precisión definir a quiénes son los blancos que el Estado va a perseguir. Pero todo se mezcla. Nadie entiende con claridad esto. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia de contrainsurgencia que ha hecho el Estado a través de esta estructura política que ya está gobernando por más de 22 años y que ha dirigido este conflicto en el sentido de que ha dirigido esta estrategia de contrainsurgencia, no ha sido clara. Para nada se habla de violencia rural, al otro rato se habla de terrorismo, al otro rato se habla de robo de madera, confundiendo a la opinión pública de una manera que es impresionante. Es cierto que todo Estado debe mantener y ajustarse a los principios, digamos, que le dice la Constitución, pero lo que aquí hemos visto ya escapa de toda lógica, de toda racionalidad, porque estas estrategias de contrainsurgencia han tenido efectos realmente horrorosos respecto de las muertes que han habido en todo este transitar durante 22 años. Y siempre, cuando hay decesos, asesinatos de personas del pueblo mapuche, en muy pocas veces se logra justicia. Y es por eso que más allá de lo difícil que debe ser para Luis Tranamil, debido a que su hermano está en una situación judicial, sus palabras no tienen, tienen sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día, por ejemplo, tenemos el caso de Pablo Marchand, que todavía no se ha esclarecido las circunstancias y cómo murió, cómo fue asesinado. Camilo Catrillanca, Alex Lemun, y podemos nombrar muchos más, pero la idea acá es dar cuenta de cómo Chile ha tenido la capacidad de esconder un conflicto de baja intensidad, de aplicar la doctrina, y todo bajo el amparo de la clase política, que en realidad es vergonzoso. Es vergonzoso. Nicolás Izaguirre dice así, dice, alguna izquierda se molesta por la presencia militar de la vigilancia del camino.
La ministra, Isquia Siches, señala en torno a los enfrentamientos, comprendemos absolutamente que nuestras fuerzas militares que están en la zona, en el caso de ser atacadas, van a tener que responder y defender sus vidas. Pero nuestra invitación es que quienes pretenden que esa sea una vía de solución es a deponer las armas. ¿A quién llama la ministra Isquia Siches a deponer las armas? Bueno, una de las tercera fase de los conflictos de intensidad es aplicar toda la presión posible con una estrategia política, psicológica y militar para llevar a la negociación. Es por eso que Guillermo Tellier ha tenido que salir a dar declaraciones, porque él comprende perfectamente que esta situación no puede seguir como se está haciendo. El temor en que ocurre un enfrentamiento entre quiénes y con quiénes hoy día no está claro. Lo cierto es que para mi gusto aquí hay un conflicto de baja intensidad enmascarado muy bien por el Estado. Y es por eso que nos ha sorprendido no solo la Operación Paciencia durante el gobierno de Ricardo Lagos, que llevó a la misma coordinadora Arauco Malleco a ir a la clandestinidad, la Operación Huracán, donde fueron destituidos altos mandos durante el gobierno de Michelle Bachelet, y el mismo asesinato de Pablo Marchand, donde se le hizo creer al vocero de la coordinadora Arauco Malleco que era su hijo el que había fallecido. Bueno, todas estas son estrategias que han sido usadas para desarticular lo que es una propuesta revolucionaria por parte de comunidades autonomistas que se ha dado también en otras partes del mundo y que ha terminado siempre con un acuerdo o un diálogo de paz y de negociación. Es por eso que hoy día el mismo un diputado de Renovación Nacional pone en duda si el presidente hizo algún compromiso con grupos violentos. Bueno, el gobierno está jugando con una estrategia psicológica, pero el problema de fondo, ¿ya?, es que está confundiendo a la opinión pública. Aquí hay que decir las cosas como son. Hay comunidades autonomistas que tienen un proyecto revolucionario, que de alguna manera han tenido que recurrir a las armas. ¿Por qué? Porque como dice Nicolás Eizaguirre, hoy día en televisión abierta, desde el gobierno de Patricio Aylwin, esto está estancado. No vamos a hablar de los fondos que se perdieron en la CONADI, del programa Origen, o sea, no vamos a hablar de la incapacidad que ha tenido el Estado para poder ejercer justicia sobre las demandas del pueblo mapuche. Es de esperar que todo esto se vaya aclarando con los días, de que no haya ningún asesinato político y de que efectivamente en algún momento se pueda lograr el diálogo.